Esto es simplemente impecable. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias. ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida? Entonces reduzcan la deuda externa. De verdad que el discurso que dio Petro ante la ONU hasta produce temor, y ahorita les digo por qué. Nunca en toda nuestra historia un presidente había dado ideas, palabras, propuestas tan magistrales en el exterior como lo hizo este. Hoy hay que sacar pecho por nuestro país. Elegimos una verdadera política de transformación. Todo este tiempo la gente creyó normal que el poder fuera irracional y adicto al dinero. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas. Mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? Un personaje como estos, fungiendo en un cargo tan importante para el mundo, o lo es la presidencia de uno de los países más biodiversos, termina siendo ya no incómodo para Álvaro Uribe, ya no incómodo para el Clan del Golfo, para los grupos armados que tienen azotado al Arauca. Un personaje con esta visión de transformación de la humanidad y con el poder que está amalgamando para lograr el cambio que se propone, se vuelve incómodo para los dueños, repito, no de Colombia, sino del mundo. Por eso dije ahorita que producía hasta temor. Con esto Gustavo Petro está abriendo mella en la historia mundial y está tocándole la puerta a las élites globales diciéndoles: ustedes, como todo en la existencia del ser humano, también se van a acabar. Yo la verdad, por ejemplo, no me imagino a Federico Gutiérrez o a Rodolfo Hernández igualando una estructura ideológica. Es incomparable la capacidad de raciocinio, de crítica, de disrupción, de motivación de cambio que eligió Colombia para este periodo, y miren cómo se expresa a nivel internacional. ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y, oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Gustavo Petro le está hablando de frente, en la cara y con la verdad a las personas más poderosas de este planeta. El fracaso del sistema político actual del que él habla se sostiene sobre quienes se benefician del mismo. El dolor del 90% de la población le favorece al 10% restante. Sin embargo, eso con gobernantes, con ideólogos, con personas con capacidad de proposición y de decisión como esta, se puede y va a empezar a cambiar. Se ha producido un genocidio en mi continente. Y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas, disminuir el consumo de drogas. No necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria,
ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Y enseguida nos habla de cómo el funcionamiento político del mundo termina por ser un fraude. La gran industria destructora de nuestra existencia se llama humanidad. Quienes dicen invertir el dinero para salvaguardar y extender en el tiempo la vida, lo hacen comprando armas, lo hacen imponiendo guerras, lo hacen destruyendo los bosques naturales. Petro les dice, si no tienen la capacidad y la gallardía para invertir el dinero en verdaderamente proteger al ser humano y la naturaleza, entonces quítennos la deuda, que nosotros ese dinero sí lo invertimos en la paz, en el ambientalismo, en la educación, en la generación de conciencia, en la protección de la madre tierra. Las buenas intenciones del poder político y capital mundial son una mentira. De verdad que un discurso excepcional en representación de Colombia. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein, una producción de Cofradía para el Cambio, de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos.